Bienvenidos al video del sistema de control Ball and Beam y su implementación. Ball and Beam es un sistema que controla una bola que se mueve sobre una viga. El objetivo es mantener la bola en una posición determinada en la viga. En esta implementación, utilizamos un Arduino Uno para controlar el servomotor que mueve la viga y el sensor infrarrojo para detectar la posición de la bola. El sistema funciona de la siguiente manera. El sensor detecta la posición de la bola y envía esta información al Arduino. Luego, el microcontrolador procesa y envía una señal al servomotor para que mueva la viga y mantenga la bola en la posición deseada. En la imagen tenemos el sistema bola-barra, que es un sistema clásico de control para probar el controlador PID. Este sistema se basa en un servomotor controlado a través de un Arduino y la medición de distancia de la esfera en la barra a través de un sensor infrarrojo. Dado el ángulo de inclinación del servo, vamos a tener que la barra va a tomar una inclinación determinada. En este caso, como lo vemos en la figura, el ángulo del servo varía entre 50 grados y 130 grados, lo que origina una inclinación en la barra que va desde los 79 grados hasta los 103 grados, lo cual permite que la esfera corra toda la distancia de la barra, en la posición mínima de 6.98 centímetros hasta la posición máxima de la misma, ubicada a los 28 centímetros. Adicionalmente, se extrae la lectura del puerto serie del Arduino, donde nos muestra el ángulo del servo y la distancia de la esfera en la barra. Tenemos el sistema únicamente con controlador proporcional. Veremos ante una perturbación cómo se comporta este tipo de control. Vemos cómo el controlador trata de equilibrar la esfera, pero no logra llegar al set point que corresponde al medio de la barra. Colocaremos la parte integral a continuación para ver qué sucede con el controlador. El controlador con parte proporcional de 0.8 y parte integral de 0.2, vemos que todavía sigue oscilando en el entorno del valor de referencia, que es 14.7 centímetros, que corresponde al centro de la barra. Eso es debido a que la velocidad de la esfera es muy alta para lograr parar. Para eso necesitaremos la componente del control derivativo para lograr estabilizar el proceso. Vemos el sistema ya con el controlador PID integrado, con constante de proporcional 0.8, constante integral de 0.2 y constante del derivativo 3100. El set point escogido es 14.7 centímetros en la barra. Vamos a perturbar el sistema para ver cómo el controlador recobra el equilibrio. En este caso vamos a cambiar la referencia a 9 centímetros de la barra para ver si el controlador PID es capaz de posicionarlo. Como ven, ya está en 904, 906, el error es menos de 1 centímetro de diferencia. Es decir, que con este controlador podemos posicionar la barra en la posición deseada. Obviamente esta posición es una posición bastante equilibrio inestable debido a la inclinación de la barra. Esperamos que este video introductorio te haya sido útil para entender cómo funciona el sistema de control PID y su implementación.